Los de Vox, que se acuerdan de mí con tanto cariño, son unos mentirosos. Unos mentirosos que mienten para robar más fácilmente, para abusar más fácilmente, para hacer de España su cortijo más fácilmente. Rocío Monasterio es de Vox para poder esconder que firmó proyectos de arquitectura de la Gürtel sin ser arquitecta. Abascal es de Vox para esconder que estuvo cobrando por la cara en un chiringuito, quedándose con el dinero que hacía falta para hospitales, para pensiones o para vivienda pública. Ortega Smith es de Vox para esconder al fascista que tiene dentro, que iría por ahí pegando tiros a quien él considerase un terrorista. El descerebrado ese que llaman el negro de Vox es de Vox para que todo el mundo le llame el negro de Vox, que recuerda a esos esclavos negros a los que molestaba más que otro negro tuviera algo, más que el que un blanco les esclavizara. El abogado de la manada es de Vox, porque así puede tener en el currículum algo un poquito más bochornoso que ser el defensor moral de unos delincuentes. De Vox es Jiménez Los Santos, que necesita que le financien su discurso político de caca, culo, pedo y pis, que bebe al mismo tiempo de Menéndez Pelayo, Martínez el Facha y de los relinchos del caballo de Jesús Gil. De Vox es Bertín Osborne, que ha hecho su capital de contar chistes de mariquitas, igual que es de Vox Ortega Cano, que además de ir asesinando a gente por ahí conduciendo borracho, le gusta salir en la televisión cargadito de copas, porque es un monstruo que hace lo que le sale de los cojones. Los cojones del toro de Osborne también son de Vox, porque son parte de esa España que era un cortijo de señoritos, que cazaban sobre latifundios abonados con republicanos asesinados, que descansan en fosas y en cunetas. Esa gente que también, señoritos, que pegaban a las mujeres o las violaban cuando volvían borrachos a casa, porque las mujeres, como su coche, como su piso, como su latifundio, eran parte de sus pertenencias y además los jueces franquistas les daban la razón. De Vox son también gente que tiene miedo porque el neoliberalismo está arrasando con todas las victorias del último medio siglo. De Vox son gente frustrada, que no quiere crecer con los derechos de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los inmigrantes, sino que cree que está perdiendo privilegios, porque antes hacían lo que les salía de los cojones, como el toro de Osborne, y ahora les sale respondón en la mujer, los hijos, los subalternos y hasta los malditos maricones. De Vox son los que están en una cárcel católica, apostólica y romana, y que solo disfrutan con el sexo cuando pagan por él. Porque su mujer es una santa, ¿eh? Una santa. Pero ellos luego se van de putas y defienden que la prostitución es un trabajo como cualquiera otro, como el de su portero o el de su criada. Y odian a los que disfrutan con el sexo, porque ellos no lo hacen, no disfrutan. Y están a favor de los vientres de alquiler por puro sentido común de propietarios. Que igual que se compran un perro y lo abandonan cuando se van de vacaciones, pues hacen lo mismo con las señoras. De Vox también es gente que tiene miedo, porque nadie les ha dado claves para entender el mundo. Gente que se educó en una España franquista y que terminaron encadenados a los que les condenaron a no estudiar o a vivir pidiendo muchas veces perdón. Gente que se creyó como idiotas las mentiras del sistema y cuando fueron tumbados en la lona compraron las explicaciones de los que les han robado todo en vez de enfadarse con ellos. Claro que hay gente honesta que vota a Vox, aunque solamente sea para compensar a los dirigentes políticos sinvergüenzas que roban, que van de ilegalidad en ilegalidad, que son puteros, amigos de prosenetas, que son violentos, hipócritas, enemigos de las mujeres y que creen solamente en el ejército, la policía y la Guardia Civil como una excusa para pasarse la Constitución por el arco del triunfo. No me gustan los dirigentes de Vox, porque tienen cero empatía, cero piedad y cero compasión, aunque vayan a misa los domingos. Porque es verdad que el machismo mata mucho más que el coronavirus. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Bolivia es un país con un historial de golpes dirigidos por las oligarquías del país y siempre auspiciados y sostenidos por los Estados Unidos. Los golpes de Estado, sin embargo, ya no se dan como el de Chile de 1973. Imágenes como la del bombardeo del Palacio de la Moneda son inaceptables para la comunidad internacional. Pero esa misma comunidad internacional no ha tenido problemas en aceptar el golpe contra la soberanía de Grecia, aceptó el golpe contra Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, acepta la persecución de la Revolución Ciudadana en Ecuador bajo falsas acusaciones y ha aceptado el golpe de Estado contra Evo Morales, el presidente que más ha hecho prosperar a Bolivia en su historia. Detrás están, claro, como siempre, los recursos naturales y está la dignidad recuperada de los indígenas bajo el gobierno de Evo y su vicepresidente, García Linera. Y sosteniendo el golpe, claro, militares y policías, oligarquías, jueces y medios de comunicación que juntos
son más efectivos que los aviones y los fusiles en solitario. Y para hablar de ese golpe tan silenciado tenemos a una víctima de los golpistas, al depuesto vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, uno de los intelectuales más brillantes de América Latina y por tanto del mundo. Álvaro, muchísimas gracias, vicepresidente, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por permitirme conversar con la gente. ¿Se puede hablar de una interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal en Bolivia, que es como se define un golpe de Estado? Por doble partida. Primero porque los militares y los policías, que tienen el monopolio de la violencia, de las armas, y que no deliberan, nunca deben deliberar, desobedecen el mando constitucional, el mando civil, y piden y exigen, bajo amenaza de usar la violencia y las armas, que el presidente constitucional electo con el 62% de la votación de los bolivianos abandone su gestión. Y en segundo lugar, porque la persona que colocan como presidenta no está en el orden constitucional. La Constitución boliviana tiene una estructura cerrada para la sucesión constitucional: presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados, y nada más. No hay intermedios. Y si no hay ninguno de ellos, tiene que el Parlamento sesionar para elegir su presidente del Senado, que entonces asumiría la presidencia del Estado. Y aquí colocaron como presidente a la segunda vicepresidenta del Senado, que no está en el orden constitucional. Entonces hubo una ruptura de la institucionalidad democrática, un uso de la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y la policía en contra del gobierno civil, y una forma amañada de colocar un sustituto que no corresponde a la sucesión constitucional. Una lectura que hicimos desde aquí, desde España, y era el coraje que hace falta para no provocar un baño de sangre, porque cualquier frase que hubieran planteado tanto usted como el presidente Evo Morales, pues seguramente hubiera resultado, pues eso, en muchos muertos, en mucha violencia, con un resultado incierto que igual hubiera supuesto mantener el hilo constitucional, pero a costa de la sangre de muchos bolivianos. Mira, la renuncia se tomó un día, si no me equivoco, es un domingo, el 10 de noviembre, en la mañana, tipo 11 de la mañana, cuando nos enteramos que la Fuerza Aérea saca sus aviones artillados a disparar encima de los bloqueadores campesinos que están impidiendo que lleguen grupos de choque de las zonas, de los sectores medios altos, que querían ir a hacer desmanes en la ciudad de La Paz. Y no obedece el mando militar con sus chaquetas de combate sale en la televisión pidiendo que renuncie Evo Morales. Y ahí teníamos dos opciones: rechazar ese pedido y enfrentar en el marco de la Constitución a este golpe. Pero eso significaba las muertes inmediatas de decenas, centenares de personas. Había que enfrentar a los militares y a los policías con sus aviones, sus tanques, sus metralletas. Y Evo dijo, no, ninguna victoria electoral merece la muerte de ningún boliviano. Prefiero renunciar. Y fue la decisión que tomamos, renunciar. A las 6 horas de ese pedido que nos dan los militares, renunciamos nosotros. Usted luchó contra el Estado boliviano, usted después es elegido vicepresidente. Recuerdo una frase de usted diciendo, de alguna manera, después de haber peleado al Estado, lo he descubierto, ha estudiado al Estado y ahora se encuentra con el golpe de Estado. Sí, el momento de excepción del Estado. ¿Qué decirte? Que es parte de del funcionamiento de los estados en las sociedades modernas, especialmente cuando la democracia y la igualdad se convierten en un estorbo para ciertas élites que se ven afectadas. Lo que hemos visto en Bolivia es una rebelión contra la igualdad y el uso de la violencia apoyado por estructuras de poder externas para que sea la violencia o la amenaza de la muerte ponga fin a esto que fue el momento de mayor desarrollo, de bienestar, crecimiento y de distribución de la riqueza que ha tenido Bolivia en los últimos 100 años, por lo menos. ¿Se hace cierto eso que decimos siempre, que es, cuando la izquierda gana unas elecciones, gana el gobierno, pero no gana el poder? Sí. Porque el poder tiene también otros núcleos.
el Estado es en verdad una especie de bolsa de muchos poderes. No es un único poder. Puedes tener el Ejecutivo, puedes tener parte del Legislativo, están organismos que tienden a tener una vida autónoma. Fuerzas Armadas, Policía y Sistema Judicial tienen una vida autónoma. Son una especie de Estado dentro del Estado. A veces disciplinados en el marco de los poderes, pero cuando hay otras presiones externas operando por su cuenta, como ha sucedido ahora. Pero aparte de eso tienes otros poderes fácticos en el ámbito cultural, tienes otros poderes económicos muy importantes. El Estado ampliado, ¿no?, que dice Gramsci. Sí. Y entonces poder llevar adelante una conducción de la estructura estatal requiere también tomar en cuenta a estos actores que no tienen forma de elección representativa, que no se someten al mandato representativo del voto, sino que se mueven bajo otro tipo de digamos, decisiones mucho más autoritarias y concentradas. Entonces, el golpe de Estado te permite ir al momento último y definitivo del orden estatal, ¿no? Puedes haber ganado elecciones, puedes haber ganado el sentido común, puedes haber ganado el control del Parlamento, puedes tener un apoyo social importante porque reduces la pobreza, pero hay otros ámbitos que tienes que tomarlos en cuenta para saber que se pueden cumplir lo que te propones. El mando de las Fuerzas Armadas y la Policía y los poderes económicos y fácticos que están por fuera y atravesando las estructuras estatales. Ahora los que explicamos ciencias políticas tenemos que analizar el lawfare, ¿no? Esta nueva forma, ¿no?, de intentar tumbar gobiernos a través de pseudo legislaciones y comportamientos espurios de los parlamentos, y también tenemos que explicar eso que llamamos el deep state, ¿no?, ese estado profundo donde están servicios de inteligencia, porque tengo la sensación de que el golpe en Bolivia estaba planificado desde mucho antes, ¿no?, de octubre del 19 cuando se da. Bueno, han comenzado a salir ya información relevante, algunos medios argentinos han trabajado este tema, de encuentros de funcionarios del Departamento de Estado con militares en retiro, con políticos opositores que viven en el extranjero. La manipulación del Big Data, la contratación y la invención de centenares de miles de cuentas de Twitter en los 2-3 días definitivos del golpe de Estado, que hablan que hay cosas también que se mueven detrás de bambalinas, claro, que no siempre el control del gobierno es el control del Estado y el control del Estado no siempre es el control de las estructuras de poder de una sociedad. Claro, y ahí aparecen 3 o 4 actores que se están repitiendo. El primero, los Estados Unidos, ¿no? Siempre ahí ya apareciendo otra vez como actores que debilitan y desestabilizan las democracias en América Latina. Pues curiosamente, los centros que las empresas privadas que crearon miles de cuentas de Twitter los días del golpe tienen su asiento en Estados Unidos, y los recursos que fluyeron hacia esas empresas vienen de instituciones y ONGs vinculadas al Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos. La garantía a los golpistas de que si fracasaban iban a encontrar un aliado que los iba a proteger, evidentemente Estados Unidos. Cuando uno se fija, yo hablé con el comandante de la Fuerza Aérea para pedirle de que retire a los aviones del espacio aéreo, aviones de guerra que estaban ametrallando encima de, no a la gente, sino encima de las cabezas de las personas que estaban movilizadas. Ya es bastante susto. Y le pido, entonces él me dice, vicepresidente, sé que por decisión o por omisión voy a ir a la cárcel. Prefiero ir a la cárcel por decisión. Es que no voy a retirar a los aviones. Y claro, dos semanas después te enteras que la esposa y que las hijas están en Estados Unidos, tienen su visa por años, que la familia estaba allá en Estados Unidos y que pudieron tomar ese tipo de decisiones, incluso confrontar el riesgo que si fallaban podían ir a la cárcel porque tenían ya el apoyo y
la garantía de que los familiares iban a estar en un país que los iba a proteger, incluso a los comandantes sublevados. Ha sido muy sorprendente y se nota que les ha hecho daño porque han salido como en tromba a intentar descalificar el informe que ha salido en un blog del Washington Post de dos investigadores del MIT. Y luego también un hilo que ha salido en Twitter de una persona que no pertenece al ámbito de la izquierda, que es Francisco Rodríguez, reforzando desde las ciencias sociales, desde la estadística, la constatación de que no hubo fraude, de que ha sido todo un montaje acompañado del otro gran actor, que son los medios de comunicación, para intentar hacer valer que es que hubo un fraude. Eso muestra que ha habido toda una estructura montada, porque ellos comienzan a hablar de fraude el momento en que el candidato opositor, 6 meses antes de las elecciones, comienza a caer en las encuestas. Hasta fines del año 2018, Carlos Mesa, el otro de los candidatos opositores, ganaba a Evo. Aparecía en las encuestas con un 30, 35 y un Evo por un 20, 24, 25. A partir de enero del 19, Evo se dispara en las encuestas que lo hacían las empresas privadas. Y Evo comienza a distanciarse y Carlos Mesa comienza a bajar. Y es justamente a partir de enero del 2019, y tú puedes revisar cómo se va creando una matriz de opinión en los medios de comunicación, fraude. No había habido ni elecciones. Supongo que las redes sociales también han sido muy relevantes, ¿no? Y por supuesto, entonces ya crearon en la opinión pública una opinión de fraude, porque ellos comenzaron a ver de que iban a perder las elecciones. Y, claro, han utilizado cualquier tipo de pretexto. Por ejemplo, dicen que se detuvo un tal TREP, que es un sistema de recuento. Que ¿por qué se detuvo al 90% y por qué no continuó al 100%? Porque en las elecciones el TREP no es el recuento oficial, es un recuento para dar las tendencias el primer día de la elección. Luego ya se hace el recuento manual al 100%. En las elecciones judiciales hemos elegido nosotros jueces por votación, el TREP se detuvo al 85%. En estas elecciones nacionales se detuvo al 90%, que habían avisado así el órgano electoral. Eso lo toman como un indicio de golpe, cuando es una rutina del órgano electoral. Luego agarraron un conjunto de actas electorales donde Evo tiene una extraña votación superior al 80%. Se agarran 290 actas electorales. Claro, son las actas electorales de las zonas rurales, donde Evo no tiene solamente el 80, tiene el 90, a veces hasta el 95% de la votación de comunidades. Y son las actas que tardan en llegar. La conexión del Internet no te permite que esas actas lleguen instantáneamente. Entonces, es gente que tiene que llevar de un colegio electoral hasta el pueblo donde está el Internet y transmitirlo, si es que hay buena conexión. Entonces, son actas que llegan siempre en la noche, al día siguiente. Pues eso fue tomado como objeto de demostración por parte del informe de la OEA de que se habían adulterado las actas. No, y lo que ha mostrado el MIT es que la tendencia estadística era de que Evo iba a ganar con encima del 10%. Cuando el TREP se detiene, ya ganábamos con el 8.5%. Y cuando comienzan a llegar las actas de las zonas rurales más alejadas, donde Evo arrasa siempre con la votación, por supuesto que llegamos por encima del 10% que te exige la Constitución para declararte ganador en primera vuelta. Claro, son esas tendencias las que estadísticamente tanto estos investigadores del MIT como Francisco Rodríguez demuestran que no hay ningún tipo de quiebra. No deja de ser sorprendente otra cosa, ¿no? Acaba de manifestar Almagro, de la OEA, su absoluto acuerdo con el dirigente de Vox de España, Santiago Abascal, una persona que se caracteriza por su odio a las mujeres, su odio a las minorías y por formar parte de esa entente de la extrema derecha dirigida por Steve Bannon. Uno no deja de entender también por qué la OEA, un organismo que siempre ha estado descalificado, fue permitido en Bolivia como para sancionar finalmente si las elecciones eran limpias o no. Es como entregarla al zorro, ¿no?, el cuidado del gallinero. No teníamos nada que esconder. Y en nuestra ingenuidad pedimos que cualquier organismo, incluso la OEA, venga a observar. No teníamos nada que esconder. No contábamos con esta acción aviesa de Almagro y de toda la gente que está alrededor y de los financiadores de la OEA para, utilizando esta buena fe nuestra, armen un esquema de querer
dar la imagen de que hubo un fraude cuando en verdad no lo hubo. Pero sí tengo que admitir, ingenuidad nuestra. Hemos visto a Camacho, ¿no?, preparar antes el golpe, anunciarlo, ¿no? Este Camacho con esas vinculaciones con la extrema derecha en Chile, con la extrema derecha de Bolsonaro en Brasil. Es decir, que está funcionando una suerte de plan Cóndor, donde después de la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, parece que no iban a permitir, ¿no?, que en Bolivia reeligieran a Evo Morales. Una lección que hay que tomar en cuenta es que las fuerzas conservadoras también aprenden de sus derrotas. Y las derrotas sufridas por esta oleada rosa que se dio en el continente a principios del siglo XX también ha generado mutaciones en las estrategias de la derecha. Utilización del Big Data, el fake news, el comenzar a cimentar estructuras de pensamiento fijas en torno a la crítica a los gobiernos progresistas, por muy falsas que sean, pero repetirlas y segmentar las audiencias para llegar con los gustos de las personas con la misma matriz de pensamiento. Utilizar acción colectiva también para generar movilización social en la búsqueda de víctimas, en la búsqueda de confrontación. Y cuando todo eso falla, las Fuerzas Armadas. El señor Camacho confesó en un día de esos, hace un mes, que su papá, un empresario muy importante de Bolivia, se había reunido con los mandos militares. Semanas antes del golpe se había reunido y lo dice, sí, mi papá fue a reunirse con los comandantes, a acordar cosas. Eso simplemente fue billete y pasaporte garantizado, que si las cosas fallaban, el país del norte iba a recibirlos de buen agrado, y si las cosas funcionaban bien, pues no había de qué preocuparse. Casi para terminar, usted escribe un artículo doloroso, ¿no?, en donde reconocía que los sectores blancos de Bolivia no aceptaban competir en igualdad de condiciones con los indígenas que habían estudiado, que habían ido a la universidad y que competían por puestos de trabajo, pues, compitiendo con unos blancos que nunca habían sentido esa necesidad de encontrar a estos competidores y a los cuales casi veían como ajenos, ¿no?, a Bolivia, cuando son los habitantes originarios. El golpe de Estado de policías y militares ha estado precedido por una movilización de un sector de clase media tradicional. ¿Contra qué se mueve el sector de clase media? Contra la igualdad. Nosotros, a lo largo de 13 años, lo que hemos hecho es tener un trípode: crecimiento, en 13 años 4.5% de crecimiento anual promedio. Distribución de la riqueza, hemos sacado al 30% de los bolivianos de la pobreza y la extrema pobreza para convertirlos en sectores de ingresos medios o de clase media. Y hemos garantizado la inclusión social. Indios, indígenas, que son la mayoría de mi patria, gobernando. Ya no simplemente siendo empleadas del hogar o albañiles, sino presidentes, también albañiles, y también empresarios, y también profesionales globalizados, y también trabajadores de las minas. Eso lo logramos. Pues la rebelión de las clases medias tradicionales es contra eso. Es contra el hecho de que de un día para el otro emerge una nueva clase media, pero ya no como ellos. Tiene otro color de piel, otros apellidos, otros gustos, otro origen social, y tiene mejores aptitudes que las que ellos tenían antes, y que sus privilegios se basaban en una especie de tradición de apellido y abolengo. La emergencia de las nuevas clases medias indígenas les quita ese protagonismo y tienen que compartir con ellos las oportunidades. Pues es contra eso que se rebelan, y por eso que cuando entran, se consume el golpe de Estado y entran a la casa presidencial, lo hacen llevando por delante la Biblia para extirpar las idolatrías de esos indios que no han sido suficientemente evangelizados, y queman la bandera indígena, la huipala, y se arrancan de los brazos la insignia de la huipala, mostrando ese odio y ese resentimiento hacia personas que habían osado igualarse. Lo que pasa es que ha habido sectores de clase media que se han sentido agraviados con la igualdad. Y la lección que yo saco es: todo proceso progresista que busca la igualdad tiene que tomar en cuenta que hay
siempre un costo social y hay que ver cómo uno lo regula. En Bolivia, ese costo social fue la rebelión de estas clases medias tradicionales que no estaban dispuestas a compartir con los indios, con los indígenas. El asiento, el set, el shopping, la beca, el parlamento, la empresa. Y lo que dijeron es establecer una especie de muralla para decir, indios no se atrevan a ser como nosotros somos mejores por nuestro apellido, por nuestro abolengo, por nuestro color de piel, y los vamos a volver a llevar al lugar en que deben estar siempre, en el campo, en las villas miserias, y no en los lugares como nosotros, que es para gente decente. Entonces, ha habido un renacimiento de un racismo fascistoide, de un racismo colonial, ha renacido en estas élites de clase media tradicional. Un poco al apartheid en Sudáfrica. Yo he visto ahí cosas de esta nueva, de estos golpistas comportándose como se comportaban en los peores tiempos del gobierno de Pretoria, ¿no? El trato a las mujeres. Negra. Cuando hubo una movilización de mujeres campesinas pidiendo paz, miles de mujeres con sus niños, con sus bebés cargando en la espalda, tan clásico de Bolivia, salieron los motoqueros, jóvenes bien, con sus motos modernas, a arrear para que no entren a la ciudad, que se vayan a su campo. No les impidieron entrar a la ciudad, y a las que querían entrar iban con bates en la mano, con manoplas, con unos artefactos explosivos. Fue terrible ese votar. No se votaba a los indígenas de las ciudades desde el siglo XIX, principios del siglo XIX. Pues ahora los volvieron a votar a los indígenas en esas luchas que se dieron los días previos y los días posterior a el golpe de Estado. Vicepresidente, que no le quiero quitar más tiempo, que tiene más compromisos. Le tengo que hacer, para cerrar, la pregunta que le hizo a Dilma Rousseff. Sacaron ustedes a un 30% de personas de la pobreza, y esa gente, ¿dónde estaba cuando estos usurpadores dieron el golpe de Estado? ¿Por qué los gobiernos del cambio, que tanto han hecho por las minorías, les ha pasado lo que pasó aquí en Europa con la izquierda, que sacó a los obreros de una situación cuasi dickensiana y 20 años después votaron a Margaret Thatcher? ¿Qué se hace mal desde la izquierda para esa gente, ¿no?, que se les convierte en casi clases medias, después no apoyan a los gobiernos que les han sacado de esa postración? Es nuestra obligación mejorar las condiciones de vida de la gente humilde, independientemente del costo que tenga. Si no, no seríamos ni de izquierda, ni progresistas, ni populistas de izquierda, ni nada. Y está bien que hicimos eso. No promovimos organización social suficiente para defender esos logros. Pero yo estoy seguro que hay un despertar de esos sectores, más desmovilizados, más fragmentados, porque el ascenso social también te individualiza, te separa de tu estructura comunitaria, compras local, en el mercado inicial. Lo que antes te daba la comunidad. Eso es normal. Y no hemos logrado crear otras redes de articulación de esas nuevas clases medias emergentes. Pero yo creo, por los datos que nos están dando las encuestas, hechas por ellos mismos, que nos colocan en el umbral del 36, 39%. Van ustedes a las elecciones de mayo con optimismo. Vamos con optimismo. Tenemos, no la seguridad, pero alta probabilidad de ganar, y que este sector de clase media, fruto de las grandes transformaciones igualitarias, le diga a los golpistas lo que quiere con el futuro. Entonces yo soy optimista de que, aunque un poco a destiempo, se está generando un despertar de estas nuevas clases medias. Vicepresidente, ojalá el gobierno de coalición de España, un gobierno de izquierdas, tenga una visión respecto de Bolivia, bueno, crítica con el golpe y amable con los que están trabajando por la democracia. Yo he valorado el respeto a la institucionalidad, la demanda, la exigencia que se respete la institucionalidad, y haber observado y criticado que el momento en que se rompió la institucionalidad, cuando militares entran cuando un militar, un general, coloca la banda presidencial a un civil, es que las cosas están mal, y eso sucedió. No sucedía desde el año 79 en mi país, y eso volvía a suceder meses atrás, y el gobierno español fue muy claro a decir que aquí había habido una ruptura del orden institucional, y eso fue muy importante para mostrar a los golpistas de cualquier parte del mundo que no se puede ser impune, no se puede ser impune en la lucha contra la democracia. Álvaro García Linera, vicepresidente
de Bolivia, uno de los intelectuales, como decíamos, que más respetamos por su mirada fina y comprometida. Le pido que le mande un abrazo de nuestra parte al presidente Evo Morales y que se haga cierto eso que escribimos en la Facultad de Ciencias Políticas, recordando a Tupac Katari, de que ustedes regresen y sean millones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Ese tipo de ayudas facilita la inmigración ilegal, que acaba legalizándose, pero porque saben que en España se reciben muchísimas ayudas sociales. Saben que en España se puede entrar ilegalmente y que tarde o temprano uno regulariza la situación y recibe ayudas que no alcanzan a los ciudadanos españoles. La Oficina Económica del Gobierno y un estudio de la Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tienen un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de euros. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que esos datos se refieren a la inmigración legal. Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podrían recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción. Sí son inmigrantes ilegales, en muchos casos. Llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares. ¿Y ese qué porcentaje del 13% de la inmigración según la ONU que hoy tiene? Ese es el problema, que es imposible conocer ese Pero porcentaje. usted está creando el problema sin conocer los datos. No, hombre. Estoy en Chile, Juan Carlos, porque el 8 de marzo hubo gigantescas movilizaciones a lo largo de todo Chile, pero principalmente en la capital, Santiago, donde estuvimos juntos hace muy poco tiempo. Algunos medios de comunicación dicen que hubo cerca de 2 millones de personas en las calles y es probable que esto sea cierto. A lo largo de un trayecto de más de 3 kilómetros, las mujeres tomaron las calles de Santiago de Chile y, como te digo, de todo el país. Sabemos ya que el movimiento feminista en Chile ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y en esta semana, con tantas expresiones machistas del presidente Sebastián Piñera, se esperaba que hubiera mucha gente. ¡El Estado! ¡El presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador eras tú! ¿Qué dijo pues el presidente Sebastián Piñera? Esta semana se presentó la Ley Gabriela, una ley que expande el concepto de femicidio en Chile a raíz del asesinato de una joven y de su madre, justamente por el exnovio de la joven. Esto llevó a que Sebastián Piñera lo presentara, pero cuando se sale de su libreto, ahí es cuando la gente acá en Chile dice: Piñera es el enemigo número 1 de Piñera, porque presentó el proyecto, en realidad la ley, y dijo que el problema no era solamente el abusador, sino también la abusada. Después trató de corregirlo y decir que en realidad estaba en contra de todo tipo de femicidio, abuso de la mujer. Sin embargo, las redes sociales sirven para algo. Es muy fácil rastrear la historia y las expresiones machistas de Sebastián Piñera estaban y están a la orden del día. Piñera, Piñera, afírmate la juega, porque salió a la calle la hija de la obrera. ¡Ay, ay, ay, ay! Y este viernes 6 de marzo comenzaron las marchas del Supermarzo, como yo ya te había adelantado, Juan Carlos, y que lo habíamos visto cuando estuvimos juntos acá en Chile. Marzo iba a ser un mes caliente, el primer viernes de marzo, efectivamente miles y miles de personas se concentraron en la capital Santiago y en todo el país. Obviamente muchos de ellos piden la renuncia de Piñera. De todas maneras hay un cambio, Juan Carlos, de la última vez que estuvimos juntos acá en Chile. Ahora crecen las consignas frente al plebiscito del 26 de abril. Por eso en la manifestación del 6 de marzo, una de las consignas que más se coreaba es yo apruebo la nueva constitución que hay que votar en el plebiscito del 26 de abril, mientras la derecha plantea rechazo. Por eso en las calles de Chile hoy lo que se ve son dos palabras: apruebo y rechazo. Y eso va a estar en juego el 26 de abril. Por eso la agenda del gobierno en marzo es, primero,
restablecer en plenitud el orden público, la seguridad ciudadana, combatir la violencia con toda la decisión del mundo. Y esperamos que las fuerzas políticas nos apoyen en esta misión. Y fue una semana políticamente importante también para el presidente de Chile fuera de su país, porque fue la asunción de Luis Alberto Lacalle en Uruguay. Y ahí se encontraron el presidente de Uruguay, de Chile, de Colombia, el de Brasil, Jair Bolsonaro, todo un eje de derecha muy fuerte. Y no estuvo Alberto Fernández de la Argentina, y hay que reiterarlo, porque es un gesto político importante. Está claro que no se quería encontrar con Piñera, con Bolsonaro, con Duque, con Lacalle y con la representante del gobierno de facto de Bolivia. Sebastián Piñera hoy ya no puede presentar claramente ante la región su modelo como un modelo exitoso. El modelo chileno se quebró. Ahora la gran pregunta es cómo se camina hacia el plebiscito del 26 de abril con la gente en las calles, porque las movilizaciones van a continuar esta semana, porque el 11 de marzo se cumplen 2 años de la asunción de Sebastián Piñera como presidente de Chile. Siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Por qué no te callas? Cuenta la leyenda que en un reino que no está en desiertos lejanos ni en montañas remotas vivía un emérito Said, conocido como el Can Pechano. Dicen que gracias a su don de gentes, aquel rey tan simpático había hecho muchos amigos y mucho dinerito. Algunos hablan de más de 2.000 millones de dólares, que calculado en rupias, coño, pues vaya usted a saber cuánto es. Cuentan las malas lenguas que a pesar de ser católico y apostólico y no seguidor de alguna deidad transterrenal, el monarca disfrutaba de ciertos placeres mundanos, solo, eso sí, por acercarse a saber qué es lo que conmovía a su pueblo. Le gustaba el buen yantar, porque de los efluvios de las cocinas salía la verdadera patria. Y le gustaban también los partidos de fútbol, que de los estadios salían los efluvios de las comisiones. Y era un gran amante de las corridas, incluso las taurinas. El caso es que un buen día apareció en su vida la típica princesa de cuento de un reino de Al-Laico. De las 3 hijas de aquel señor del reino de Al-Laico, esta era rubia, alta, con ojos azules y gustos tan caros que no había vejez plácida que aguantara el tirón. Resulta que se juntó como en los cuentos el día, el bosque, un estanque bucólico que parecía un geriátrico suizo. Y entonces se abrieron los árboles y allí, en el claro del bosque, entre petirrojos y abedules, había un cajero automático. Y el rey, enamorado, traspasó, después de escribir 3 veces la palabra mágica ¡ay, tú pa' allá!, 65 millones de dólares a la cuenta de la amada princesa cuentista del cuento. ¿De dónde salieron esos 65 millones? Eso es lo que empezaron a investigar los sheriffs del gobierno de su malvado hijastro. ¿La clave estaría en Botsuana? A lo mejor es que fue a cazar elefantes y de casualidad se encontró con las minas del rey Salomón. Hay gente con suerte, sobre todo en los cuentos, o no le tocaba al emir Fabra de los lentes opacos la lotería todas las semanas. El caso es que el rey y la princesa terminaron infelices y sin comer perdices. El rey mandó al jefe de los espías con un recado, que era un papel con un punto negro, que era lo que mandaban en la isla del tesoro cuando iban a ejecutar a alguien. Desde la cárcel, un esbirro amenazaba con tirar de la manta, mientras que amigos del corrupto disparaban en panfletos llenos de veneno. ¿Qué buscaban esas noticias? Pues buscaban acabar con el jefe de los espías, que tenía un par de asuntos pendientes con el bandido del bosque Villar Ejo. El final del cuento se desbarataba. El nuevo monarca entraba en estado de shock ante un nuevo caso de corrupción en palacio y gritaba en sueños: primero el cuñado y ahora esto, será una pandemia, una mascarilla, rápido, una mascarilla. La moraleja de esta historia posmoderna, con esa maldita costumbre de cambiar el final a los cuentos, es que a los reyes hay que mandarles eso, a los cuentos. Los delincuentes, a los tribunales. Los ingenuos, a la escuela, a que se les pase la ingenuidad. Y los medios de comunicación, una buena parte de ellas, a la basura. ¿Y los cuentistas? ¿Qué hacemos con los cuentistas? Pues los cuentistas a contar cuentos a la luz de una hoguera, aquí, en la frontera. Hasta mañana, desobedientes.